Este método de estudio dará como resultado algunas conclusiones ridículas. Aquí hay un ejemplo. Las cigüeñas celebran las fiestas. Esta es la conclusión a la que debo llegar si soy consistente con este método de estudio bíblico. El número 2 es el contexto. Y cuando hablamos de contexto, creo que todos sabemos que el contexto es el rey. Cuando hablamos de contexto, todo el mundo dice que sí, contexto. Y una de las cosas más comunes que se dice sobre un versículo es que está fuera de contexto. ¿Cuál es el significado del contexto? El contexto es mirar la escritura o el versículo y su entorno inmediato. ¿Cómo se ve con las cosas que lo rodean para que podamos determinar el significado correcto cuando miramos el contexto? Invariablemente, en la mayoría de los casos, aclarará lo que significa un versículo. Fácilmente, muy fácilmente. Pero cuando miramos el contexto, hay una cierta regla con el contexto. Es fácil decir, contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto tiene varias capas, hermanos y hermanas, y es muy importante tener esto en cuenta. Los versículos circundantes son el contexto inmediato del pasaje o de la escritura que estamos leyendo, pero no termina allí. El capítulo es la siguiente capa de contexto para ese pasaje particular de las Escrituras. La siguiente capa de contexto es el libro, porque esto es lo que sucede. Muchas veces la gente va a un versículo y salta a otro libro, por otro autor, para explicar lo que quiere decir este autor. Entonces el siguiente nivel de contexto es el autor. Entonces el autor de la epístola a Romanos y el autor de la epístola a los Colosenses es Pablo. Entonces si comparamos lo que dice Pablo con lo que dice Pablo, esto está en el contexto del mismo autor. Es mucho más sensato y llegarás al significado mucho más claro antes de empezar a utilizar a Pedro para explicar a Pablo. ¿Están conmigo? Capas de contexto muy importantes. Y luego testamento o pacto. La gente mira los versículos en el contexto del nuevo pacto y los aplica en el contexto del antiguo pacto y viceversa. Es necesario observar el contexto de qué pacto, en qué testamento aparece este versículo. Así que esta es la siguiente capa de contexto. ¿Alguna vez te has sentido confundido acerca de los dos pactos de la Biblia? Usted no está solo. Descubra su significado y cómo moldean su fe hoy. Nuestro curso gratuito, Los dos pactos, una guía introductoria, lo desglosa para principiantes. Obtén un vistazo y un análisis claro de los pactos y sus principios claves. Comienza tu viaje de aprendizaje. Inscríbete gratis en nadermansur.com y comienza a estudiar hoy. Así que esta es la siguiente capa de contexto y en última instancia el contexto de todas las escrituras. El alcance total de las escrituras es también otro aspecto del contexto. Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién enseñará conocimiento? ¿A quién hará entender doctrina? A los destetados de la leche, porque precepto tras precepto, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito allí, otro poquito allá. Este es el contexto más amplio de todas las escrituras. Hay que tenerlo todo en cuenta. Es necesario considerar todo el alcance de las escrituras sobre una enseñanza particular. Quiero darles un ejemplo de eso también. En cuanto a este contexto más amplio de las escrituras, entonces el orden es muy importante. Es posible que tengas el contexto correcto de los versículos circundantes, pero luego te desvías porque saltas capas y vas a otro autor para explicar y luego sesgas todo el significado y sesgas todo el capítulo. Así que es muy importante mirar el contexto. Quiero darles un ejemplo de eso, dos ejemplos rápidamente. Esta es una frase que en inglés que ven en la pantalla. Si pueden leer eso, ¿qué dice? ¿Qué significa? Se lo proporciono en blanco. Texto sin ningún contexto, ¿cierto? ¿Qué pasa si le pongo algo de contexto? Aquí hay algo de contexto. Hay un cartel en el camino que dice Refuse Tip. Ahora no sé si usan esto aquí, pero en Australia esto se conoce como un vertedero de basura. Bien, es donde irías y arrojarías tu basura, tus desperdicios, tus desechos, como quieras llamarlo. Bien, este es un letrero en mi camino a casa. Un cartel en el camino que dice Refuse Tip. Sé que si sigo esta señal llegaré al vertedero de basura. Ahora bien, ¿qué pasa si cambio un poco el contexto? La misma expresión y la razón por la que estoy usando una frase es porque ayuda a aclarar aún mejor el punto. Voy a cambiar el contexto. Esta es la sala de personal de restaurante que tengo, por ejemplo. Y en la pared de la sala de personal en el restaurante que tengo. Este es uno de los lemas que tengo y que mi personal debe seguir en el restaurante. ¿Qué significa esto ahora? Rechaza la propina. No cambié la ortografía, no cambié el orden de las palabras. Lo único que cambié fue el contexto.
Por lo tanto, no quiero que mis trabajadores reciban propina. Les pagaré bien. No quiero que mis clientes paguen propinas. Esta es mi regla en el restaurante. Bueno, ahora, si alguien ve este letrero en mi pared, trae su basura y comienza a tirarla en la sala de personal, ¿qué pensaría de esa persona? Un completo tonto, fuera de su mente. Pero dicen, espera hermano, vi el cartel en el camino, decía refuse tip y luego vi un vertedero. Este es exactamente el mismo letrero. Estas son exactamente las mismas palabras, fuera de contexto. Solo estoy haciendo un punto aquí. Muchas veces esto es lo que hacemos con la Biblia, muchas veces. Déjenme darles un ejemplo de eso. Este es un ejemplo que se me ocurre recientemente o ya saben con bastante frecuencia, así que quiero usarlo. En Levítico 23:44 dice, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas de Jehová. Y la palabra allí viene de la palabra hebrea moed, dada aquí en el contexto de el pacto antiguo en el Sinaí, con todas las leyes e instrucciones que Dios dio en la montaña. La palabra hebrea es moed, y lo que la gente hace es decir, mira, esta palabra hebrea moed, de cierto sí está en Génesis 1:14, y en Génesis 1:14 leeré desde allí a la mitad del versículo, y que sean por lumbreras de los cielos en el cielo, y sean por señales y para las estaciones, y para los días y los años. Y la palabra de estaciones allí es la misma palabra hebrea moed. Y entonces, ¿qué concluye la gente? Allí mismo se instituyeron y se dieron las fiestas. Dicen fiestas es fiestas. Esto es leer las escrituras con una indiferencia total al contexto. Hacer eso es lo mismo que a alguien trajera basura y la tirara en mi sala de personal, solo porque tengo un cartel allí que dice refuse tip. Las fiestas se dieron en el contexto después de que el pecado entró en el mundo, después de que Israel fue sacado de la esclavitud, donde Dios dijo, les voy a dar un pacto que si obedecen, les bendeciré. Es en ese contexto, después del pecado. Este contexto es totalmente diferente. Esto es en el contexto de un mundo perfecto antes del pecado. No hay necesidad de ningún plan de salvación todavía. No hay nada acerca del plan de salvación que sea ni siquiera revelado o requerido. Contexto diferente. No puedes forzar el significado solo porque es la misma palabra. Si vamos a ser consistentes con eso, este método de estudio de la Biblia dará como resultado algunas conclusiones ridículas. He aquí un ejemplo. Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados. ¿Saben cuál es la palabra? Moed. La cigüeña celebra las fiestas. Esta es la conclusión a la que debo llegar si soy consistente con este método de estudio bíblico. El contexto es irrelevante. Dice la misma palabra, hermano. Incluso el significado hebreo no significa días festivos todo el tiempo. En realidad significa una cita, un tiempo señalado. Las fiestas eran el tiempo señalado en ese sistema para que los judíos adoraran de esa manera. El sol y las estrellas eran para fijar los tiempos señalados, donde tienen todo tipo de citas, no solo las fiestas de Jehová. Así que esto es algo muy importante a tener en cuenta. Si le gusta este clip y desea obtener más información, puede ver el mensaje completo haciendo clic aquí. Y si quieres estudiar la Biblia conmigo y fortalecer tu fe, entonces únete a mí e inscríbete en la Academia de la Biblia aquí. Nos vemos allí.